Actualmente en España estamos viviendo unos tiempos convulsos en los cuales estamos viendo cómo el Partido Socialista Obrero Español, o bien llamado la PSOE porque se está convirtiendo en una mafia, se están viendo involucrados en ciertas noticias las cuales ellos antiguamente decían que eran bulos de la extrema derecha perfectamente preparados para poder desmontar a este partido político y echar de su puesto o su sillón, que parece que es el rey, a don Pedro Sánchez. Salieron ciertas noticias como el rescate de Air Europa, las cuales se veía involucrada a Begoña Gómez, que es la mujer del presidente. Salían también noticias como el caso de las mascarillas, o como lo llamaban, el caso Koldo, pero que realmente es el caso de la PSOE, porque no deja de ser corrupción de un partido político, en este caso el que está gobernando actualmente. También salían noticias en las cuales involucraban al hermano de Pedro Sánchez, el cual tenía un puesto político dentro del gobierno de España y recibía un dinero público y él se lo llevaba directamente a República Dominicana. Pero mientras tanto, los españoles somos los encargados de que nos avasallen a impuestos, y si cometemos algún error, como por ejemplo yo que soy autónomo, tenemos a la Hacienda española inspeccionándonos por detrás. Pero claro, ahora mismo están saliendo ciertas noticias que están siendo muy dolorosas para el PSOE, o la PSOE como me gusta llamarlo. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que Pedro Sánchez, cuando sucedió la Dana en Valencia, cuando salieron todas las noticias de Aldama, Pedro Sánchez dijo que esas pruebas tenían que ser refutadas. Y Aldama, al igual que Pedro Sánchez dijo lo de la Dana de Valencia, él dijo que tranquilo, que todas las pruebas iban saliendo poco a poco y se iba a demostrar. Pero ya ayer por la noche, investigando tranquilamente por YouTube, me salió un vídeo de B1 Media, en este caso en Libertad, el podcast de Jano García, en el cual decía que Sánchez estaba huyendo tras la presión que estaba recibiendo por ciertas noticias. Entonces he decidido reaccionar ante vosotros y explicar un poquito más esto a fondo. Así que vamos a por ello. Continúan aflorando informaciones y documentos, que esto es lo importante, que demuestran el papel de lo que ya todo el mundo conoce como la fontanera de Ferraz, la tal Leire, que hasta hace unos pocos días, pues la verdad, nadie tenía constancia de su existencia, pero... Si no sabes quién es la tal Leire Díez esta, han salido ciertas noticias que la llaman como la fontanera de la PSOE, por eso lo dice así Jano en este caso. Se ha encargado ella misma, obviamente bajo directrices de la PSOE, en intentar desmantelar supuestamente al teniente coronel de la UCO, que dicho teniente coronel de la UCO es el encargado de llevar los casos de Begoña Gómez, que como he comentado anteriormente ha sido involucrada en ciertas noticias escabrosas para el PSOE, y es la mujer del actual presidente, y también es el encargado de llevar el caso del hermano de Pedro Sánchez. Entonces, claro, ahora empiezan a hilarse ciertas cosas y la PSOE dijo que ellos no tenían constancia de conocer a esta tal Leire Díez. Pero claro, suena bastante gracioso cuando de repente empiezan a salir fotos de Leire Díez pues, junto a José Luis Ábalos o a distintos cargos del PSOE. Por lo tanto, si no sabíais quién era Leire Díez, aquí tenéis un pequeño resumen sobre esta fontanera de la PSOE. Con el paso de los días, ya son numerosos los medios de comunicación que han publicado informaciones al respecto de a qué se dedicaba esta señora, esos matones que tiene la mafia. Bueno, pues esto tenía un papel muy importante. Hoy en concreto, el diario El Mundo publicaba en exclusiva un vídeo, que es este que ven a continuación, en el que se ve a la fontanera de la PSOE, Leire Díez, se reunió al menos en 2 ocasiones, pero esta es una de ellas, con el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba. No sé si ustedes lo recuerdan a Rubén Villalba. Este es el tipo que a la trama Koldo les dio teléfonos opacos para que no pudiesen ser rastreados. Y os dirán, coño, es verdad esto, es verdad. Sí, nosotros le hacemos memoria. Para pedirle ¿qué? Pues en este caso, información sensible de los elementos subversivos del cuerpo a cambio. Es que suena muy gracioso todo lo que dice, porque si nos damos cuenta todo el rato lo que están haciendo, en este caso el PSOE, es que suena bastante gracioso, porque es que si nos damos cuenta, el PSOE lo único que está haciendo actualmente es cada vez que sale una noticia dice no, todo esto es mentira y no tenemos relación con dicha señora, como por ejemplo sucedió con Aldama, que decía no tengo constancia de conocer a este señor. Pero claro, de repente están saliendo todas estas noticias y obviamente salen pruebas constantemente. Es que no nos damos cuenta de que aparte de ser una de las mafias mejor organizadas de la historia de España, pero aparte de ser los más tontos de toda la historia, se piensan que por decir de repente en una rueda de prensa de no, nosotros no tenemos constancia de conocer a este señor o a esta señora. El problema que yo veo actualmente es que los votantes del PSOE, cuando le dicen estas falacias según ellos,
El problema que yo veo actualmente es que los votantes del... El problema que yo veo con todo esto es que cuando salen estas noticias, todos los votantes del Partido Socialista Obrero Español dicen que son bulos de la extrema derecha simplemente porque algún dirigente político ha salido en la televisión diciendo todo esto es mentira. Y luego cuando salen las pruebas es que no tienen a nada a lo que agarrarse. Entonces por eso me parece bastante gracioso y creo que deberíamos darnos cuenta de la importancia que tiene este tema y de lo lejos que va. Esto no es un caso de corrupción cualquiera como los que han sucedido actualmente. Esto es un entramado que parece la auténtica mafia, la camorra de Italia. De dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación en el Instituto Armado. Como bien sabes, esta señora ha estado, intercediendo por la PSOE, en nombre de la PSOE, desde hace mucho tiempo. No es cuestión de hace unos meses. Ha estado entrando y saliendo de Ferraz. Pero es que, además, hoy también conocemos que, en una de las noticias que han aparecido, esta señora estuvo, en este caso, en un pueblo de Cantabria, que si digo Vega de Pas, pues a lo mejor muchos de ustedes no saben dónde está, es un pueblo muy pequeñito, de 1000 habitantes, en las que fue y se presentó como candidata a la alcaldía. Y, oh casualidad, justo cuando se presentó, se disparó el voto por correo, pasando del 1% al 20%. Pero esto es lo típico de la PSOE. Y consiguió su acta, cosa que no había ocurrido. En este caso, el alcalde, que perdió debido a que esta señora se hizo con el acta a la alcaldía, ha contado al diario La Razón, me robó las elecciones. Es que no tiene ningún tipo de sentido. He leído esta mañana una noticia en Twitter, que no sé si lo comentará ahora Jano, en el que decía que Pedro Sánchez había amañado votos y que no sé qué cargo del PSOE había dicho que con sus propios ojos había visto cómo cambiaba votos. Entonces, hay una frase que escuché hace poco a un argentino que decía que si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. Entonces, si vemos cómo esta tal Leire Díaz se va a dicho pueblo y de repente los votos se disparan por correo, a ver, no sé, creo que hay cierto gato encerrado. Es que os estoy diciendo que esto no es un caso de corrupción como otro cualquiera. Es que esto va mucho más allá. Es un pueblo de menos de 1000 habitantes donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Ese fue el único año, cuando el voto por correo alcanzó el 20%, en el que la PSOE sacó representación. Después de eso ya nunca más. ¿Nos suena eso de algo? O sea, ¿nos suena eso de algo de que roben? O sea, ¿no nos suena como unas ciertas elecciones que sucedieron hace poco en Venezuela? ¿No nos suena este caso? Y de hombre, cuidado con la señorita, ¿eh? Claro, hablaremos de la cuestión de las elecciones, porque claro, aquí estamos muy entretenidos, pero lo cierto es que si alguno cree que esto es lo que algunos manejan, lo digo los señores de la oposición, de esto ahora ya con el desgaste en las elecciones ya está. Ya. Ahora hablaremos de esto. Bueno, también sabemos, este caso publica El Español, que esta señora, la fontanera de, ya saben, mano derecha de Santos Cerdán, ofreció a varios medios de comunicación un vídeo sexual del fiscal anticorrupción que ha sido atacado en numerosas ocasiones por la PSOE y por Junts. Sobre esto, escuchamos los audios, como esta señora pedía, oye, aquí rapidito, papel y boli, que hay que acabar con este tipo. Aquí hay varios sujetos que interesan, no solo Balas, Bonilla, Grinda, yo tengo toda la documentación también sobre este señor. Tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo, ¿eh? Le vas a decir lo que todo el mundo sabe ya... No te preocupes. Cuanto más ruido haya, vale, ¿sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. O sea, que empieza a meter ruido a saco, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer ruido, es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad. Un segundo, voy a pararlo porque no sé si sabéis quién es el Alejandro Hamlin este. Este es un empresario y fue al que la tal Leire Díaz la fontanera de la PSOE, fue el que le pidió que les diese las pruebas para poder desmantelar al teniente coronel de la UCO. Y el Alejandro Hamlin le dijo, sí, sin problema, tengo información de sobra. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Por si no sabíais quién era, pues para poneros un poquito en contexto. Este es el que se está encargando con la fontanera de la PSOE, ¿no? Para darle esta información, esta supuesta información, para quitar a toda esa gente de en medio que a la PSOE no le conviene. Pues ya lo han escuchado. En este caso estamos hablando del fiscal anticorrupción, José Grinda, que denunció
ante el fiscal jefe, en este caso Alejandro Luzón, que seguro que ustedes lo han escuchado, y es recurrente que salga su nombre, el fiscal jefe anticorrupción. Pues bueno, lo conocemos, no precisamente sanchista. Bueno, pues en este caso José Grinda le hizo saber que estaba siendo extorsionado y que un periodista le había puesto sobre la mesa una propuesta: contar trapos sucios sobre Luzón, es decir, sobre su superior, y eso sí, archivar una serie de procedimientos. Y entonces él sería recompensado. Y si no, tenemos aquí un vídeo sexual tuyo, ¿eh? A ver, ¿qué haces? La extorsión pura de la mafia. Pues esta señora también ahí metida en el asunto. Ya saben que la PSOE al principio dijo, no, esta señora no tiene nada que ver con el partido. Déjame a ver, habla por el partido. Está fotografiada entrando y saliendo de Ferraz. Pues hombre, Aldama ya dijo que hasta la fecha, pues ya les digo, lo que diga Aldama, pero bueno, vamos a fiar más de lo que dice, porque entre otras cuestiones, cosas que ha dicho se han demostrado, mientras que de la PSOE todo lo que ha dicho es mentira. Ya dijo que esta señora, iban a salir audios diciendo, yo tengo línea directa con el presidente del gobierno. ¿Cómo será el asunto? Que hoy Pedro Sánchez, por supuesto, no estaba en el Congreso, había ido a ver a von der Leyen, pero luego tampoco ha atendido a los medios. Ya ni siquiera está de menuda inventada, ¿no? Pues ya ni eso. Silencio. ¿Cómo será? Yo realmente no sé cómo va a acabar todo esto. Bueno, luego ya con Ursula von der Leyen, que es que eso da para otro vídeo y tranquilamente haremos un vídeo explicándolo todo, porque hay ciertas cosillas también por ahí de trapos sucios. Pero a mí me parece bastante interesante un tema de que es que Aldama, lo hablaba hace poco con un colega que también tiene un podcast que se llama B-Market, y él me comentaba que es bastante escabroso el tema de que actualmente mostrar corrupción en España o decir, oye, sé esto, suena bastante difícil de demostrar, aparte de que te van a intentar todos los medios, o sea que los tienen comprados, todos los medios de política y tal, los tiene comprado absolutamente todo, en este caso el PSOE. Hay un problema bastante más grave porque tenemos que tener en cuenta que cuando tú sacas un caso de corrupción van a ir a por ti y van a intentar desmantelarte por completo. Y no diría incluso hasta la muerte, porque obviamente no van a llegar hasta ese punto, pero es que suena muy complicado el hecho de soltar corrupción. De hecho, él estaba teniendo hasta problemas, mi colega Daniel Cañete en B-Market, de traer policías, los cuales daban sucesos que habían pasado en La Dana, ¿vale? Y que le estaban dando noticias las cuales le dijeron a esos propios policías, le decían que si no borraban ese podcast, si no lo borraban, ellos iban a estar suspendidos de empleo y sueldo 2-3 meses. O militares que también le daban noticias, que él mismo le decían a esos militares de que, oye Daniel, tenemos que quitar este programa porque es que si lo soltamos y lo llevamos para adelante, es que no voy a poder ascender. Entonces, Aldama, yo me fío realmente de lo más posible, me fío un poquito, ¿vale? Porque no me voy a fiar de la PSOE, como dice Jano, pero es bastante complicado el hecho de fiarnos del todo a Aldama porque seguro que tiene información a punta pala, está soltando meticulosamente un poquito y soltará hasta que él pueda librarse su culo, básicamente. O sea, no va a soltar hasta decir, vamos a tirar al PSOE y que no vuelva a aparecer, en este caso, este gobierno, esta legislatura, ¿no? Que se acabe ya. No, él va a soltar, y lo tengo clarísimo, va a soltar hasta cierto punto en el cual él ya se libre por completo y cuando ya esté libre, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y además que lo tengo clarísimo. El asunto, el número 2 de Marlaska también ha dimitido. Dice, no, pero por motivos personales. Ya, lleva más de 7 años trabajando con Marlaska y, oh casualidad, cuando empieza a salir todo esto, dimite. Quizás que las ratas empiezan a abandonar el Casualidad. barco. Y dice, oye, a ver, un momento. Es mucha casualidad todo. Hasta aquí. Yo no quiero que esto me arrastre. Bueno, pues la PSOE hoy le ha abierto expediente informativo. Ay, sí, son así de contundentes, queridos amigos, con la corrupción y han decidido que, oye, vamos a abrirte, Leire, un expediente informativo. Esto es así. Vamos a abrirte el expediente informativo. No vaya a ser que haya pasado algo, ¿no? ¿Has hecho algo malo, Leire? ¿Has hecho algo malo, lo cual, ¿no? O sea, sea doloroso para ti. Es que tócate los huevos, tío.
Es que no tiene ningún tipo de sentido. Juegan con todos nosotros, juegan con los españoles. Sobre todo lo que me hace gracia es que juegan con los votantes del PSOE. Y es que yo creo que es que no sé si es que no tiene. No creo que sean tontos. Es que lo digo en serio, no creo que sean tontos. Lo que pasa es que creo que estamos desinformados. O sea, tú te paras a ver un pequeño dato y ves qué libro es el más leído de toda España y es la biografía de Belén Esteban. Pero es que también te paras a ver cuáles son los programas de televisión que mejor funcionan y cuáles son. Prensa Rosa, el antiguo Sálvame y La Isla de las Tentaciones. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo va no el nivel de intelecto, ¿no? Pero sí podemos ver un poco cómo funciona la mente de los españoles. Y es que toda esta gente, la que llamamos charos, adivinad qué tipo de programas ven. O sea, la audiencia que tienen estos programas es gracias a estas charos. Entonces, si tú le dices que no, todo lo de Leire Díaz que está sucediendo es falso, ¿sabes? Vamos a abrir un expediente informativo, pero tampoco muy grave, se lo van a creer. O sea, es que es totalmente así. El que sí que estaba hoy en el Congreso es Félix Bolaños. Y claro, le preguntaban por esto. Dice, oiga, usted, ministro de Justicia, no sé, ¿tiene que decir algo al respecto? Pues no se crean que ha innovado mucho con el argumento. Mire, se lo voy a decir bien claro, en respuesta a todas sus preguntas. Este gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Vuelven a atacar otra vez a la ultraderecha. Están sacando las noticias a fondo y aún así ellos se siguen agarrando ahí a su escaño, agarrándose como si fuese la última cuerda que les va a permitir vivir. Se agarran ahí diciendo son de los ultras, de la derecha, porque somos progresistas. Lo que son unos hijos de puta. Y lo siento muchísimo, pero es que son unos cabrones. La cara de Marlaska es un poema, ¿eh? Y la ovación ya se está tendida. Ya es que esto ya... Solo por ser progresista. Leire, no sé, ¿qué es esto de ser progresista? Pues ser progresista, ser un mafioso, pues hombre, no. Claro, ahí no hay que estar. Cualquier persona digna diría, yo no quiero pues Al ser Capone era el progresista más grande. Pero bueno, si está diciendo que todo son mentiras y cacerías y tal, ¿por qué han expulsado a don José Luis del partido? Está ahí el pobre en el grupo mixto. De hecho, está luchando para que no lo expulsen, para, oiga, yo quiero volver a entrar, que me han suspendido aquí de militar. Si no sabéis quién es el pobre José Luis Ábalos, que decía, ponía un vídeo, salía un vídeo diciendo es que el que tiene sentimiento de huérfano no siente que le haya dado la espalda Pedro Sánchez, porque le decía, ¿siente que le ha dado la espalda a Pedro Sánchez en estos momentos en los cuales noticias que están saliendo? Decía, no, el que tiene sentimiento de huérfano ya no siente nada. Y por si no sabes quién es el tal José Luis Ábalos, es pues un tal que básicamente pagó a una prostituta, ¿vale? La cual decía que era su sobrina y le alquiló una casa de lujo en el pleno centro de Madrid con dinero público y bueno, pues también estaba metido dentro de temas con el caso Coldo, pero digamos que le gustaba un poco las prostitutas y le gustaba un poco el falufeo. Por si no sabes quién es el pobre José Luis, entonces suena gracioso que digan estas tonterías, tío. Es que no tiene sentido. Yo soy de la PSOE toda la vida. ¿Cómo me hacen esto? ¿Por qué le abre un expediente informativo a esta tipa que, según el propio Bolaños, no tiene nada que ver con el partido? Una loca que iba por ahí, diciendo que representaba a la mafia en nombre del capo y de uno de sus fieles escuderos, en este caso Santos Cerdán. Pues este es el argumento, de muy bajo nivel. Pero se empiezan a inquietar. Muchos ya dicen, madre mía, que de esta no vamos a salir. Y ya no es una cuestión de Pedro Sánchez. Pues claro, si estuviésemos hablando de un caso de corrupción, sabéis que, mira, se han llevado 25 millones de euros a República Dominicana de la pandemia y tal. Y dices, vale, pues no sería ni grave. Pues uno más. Pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de toda una organización criminal y mafiosa, desde Pedro Sánchez, pasando por su mujer y por su hermano, siguiendo por todos los ministros actuales y exministros, como el caso de Nadia Calviño, que cree que está en Europa ya muy tranquila. Que es muy loco, tío. Ya llegará el turno de Nadia Calviño sobre el rescate de Ir Europa. Ya hemos conocido esos WhatsApps en los que sí que intervenía y hablaba con don José Luis. Y aquí, claro, se creen que yo me voy y ya está. No, ya está, no. Y luego números 2, como el caso del número 2 de Marlaska, que dice, hombre, yo me piro, A mí esto no me compensa.
Y luego, pues, y los pringados que están ahí de diputados, que aplauden lo que toque, llegará otro líder y aplaudirán y se acabó. Pero el fondo es la PSOE. Es que los que están ahí metidos, los que dice que aplauden, que son denominados los palmeros, o sea, realmente lo que se le está viniendo encima es bastante gordo porque ven que no van a poder seguir y continuar en su escaño, pero realmente a ellos les da exactamente igual, porque ellos siguen ganando un soldazo todos los meses. Entonces, suceda lo que suceda con el PSOE o lo que suceda con esta trama de corrupción que está saliendo de estos altos cargos, les da exactamente igual. O sea, no tienen ningún tipo de problema. Porque luego, cuando hay nuevas elecciones, sucede como el típico colega tuyo que conocías de pequeño, que cuando ganó la Liga el Atlético de Madrid se cambió de ser del Barcelona al Atlético. Pues sucede exactamente lo mismo con estos políticos o estos diputados, ¿vale? Que cuando hay nuevas elecciones, de repente encuentran una luz, la cual le llama y le dice, ahora de repente voy a pasarme a la derecha. Bueno, derecha que actualmente en España yo no creo que exista una derecha como tal. Pero porque creo que casi todos los partidos políticos que hay actualmente es que no son derecha. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que todos estos palmeros es que les da exactamente igual lo que suceda con su partido político. Lo único que quieren es seguir aferrados ahí en el Congreso de los Diputados, aplaudiendo al dirigente político que les toque, y si tienen que irse con Junts, se van con Junts, si se tienen que ir con el PP, con PP. Incluso todos estos que dicen del PSOE, que luego los ultras, la derecha y tal, si Vox le ofreciese algún escaño ahí para que estuviesen sentados, se cambiarían. Y serían de Vox. Y no pasaría absolutamente nada. Y es que les daría exactamente igual. Es que lo tengo clarísimo. Siempre han actuado así. Lo que pasa es que ahora es que encima es que es muy burdo. Pero, ¿cuándo ha sido un partido de Estado íntegro? Jamás, nunca. Es que nadie lo puede decir, y si alguien lo dice, oye, pues que lo demuestre. Lo que nos demuestran los hechos y los datos es que siempre han estado al lado de la corrupción, de la mafia y, por supuesto, de colonizar todas las instituciones del Estado. Esta es la realidad. Y entonces está García Paje, que muchos dicen, ay, mira, menos mal. Claro, porque es que algunos dicen, esto es el sanchismo, pero cuando vuelva ya el PSOE de Estado, ya podremos reformar el país, cuando vuelva el consenso. No se enteran de nada. Te ha salido diciendo que esto es muy grave, que, hombre, que hasta le parece poco quizá solamente abrirle un expediente informativo. Sí, grave. Ya cuando alguien se dirige a otros compañeros, con responsabilidad o no, en ese tono insultón ya hay previsión estatutaria de que esa persona pueda ser expulsada del partido. Fíjese, solamente con ese comportamiento público, ¿no? O sea, ¿o cree usted que el partido debería expulsarla ya? Bueno, yo creo que el partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Porque ayer el gobierno y el partido dejaba entrever que no había problema porque no hablaba en nombre del gobierno, no hablaba en nombre del partido. Ese plural que utiliza ella, ¿no? Que es lo que a mí personalmente me preocupa muchísimo y me da que pensar. Ayer se escudaban en que este era el planteamiento, que era una cosa suya, un outsider, ¿no? Pues hoy es que todos los vídeos lo que dejan claro es que habla en nombre de cargos del partido, de miembros del gobierno. Yo creo que hay que tomar medidas internas, pero es que creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Pero ¿cómo que acciones legales, tío? Creo. O sea, pero si es que no hay que tomar acciones legales contra Leire. O sea, hay que tomar acciones legales contra todo el Partido Socialista, pero quiero escuchar a Jano. O sea, es que no tiene sentido, tío. Dice, pero hombre, el tono insultó, como si fuese lo grave que insulte a sus compañeros de partido. Eso es lo de menos. E incluso llevará razón en muchas ocasiones. Igual que esos WhatsApps en los que salía Sánchez diciendo que Margarita Robles era una pájara. Hombre, coño, porque tiene razón, claro. Pero una cosa que dice que es verdad. Es que les da, es lo que decía, mientras que tengan su escaño les da igual. O sea, se insultan entre ellos y luego, cuando salen juntitos, es como que fuesen mejores amigos. Pero es que todo está perfectamente estructurado para que continúen dentro. Pero se llevan como el culo. No creen en sus ideales y muchísimo menos son progresistas. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, el Partido Socialista Obrero Español no ha sido progresista en la vida y nunca ha pensado por el progresismo. De hecho, ellos piensan en un modelo socialista, en un modelo comunista, pero es que son modelos que están muy bien en una hoja de papel. Están muy bien escritos ahí. Pero es que luego los llevas a la vida real y no funcionan. Son infuncionales por completo. Es que ninguna vez han funcionado. Tú cuando quieres rebatirle contra una persona que ama el comunismo, el socialismo, y dime en qué momento ha funcionado. En los únicos países que ha funcionado el comunismo, y no ha funcionado tampoco, son dictaduras. Y es así.
El único modelo que funciona de verdad, y esto lo tenemos que tener claro, por mucho que digan, es el capitalismo. Todas aquellas que dicen, estas feministas que dicen, no, es que quieren en contra del capitalismo. Porque es que el capitalismo es malo. Y te lo dicen con un iPhone metido en su bolsillo, y te lo dicen con los últimos piezas de bisutería puestas en sus orejas y con la ropa más mainstream que haya en redes sociales en ese momento. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. No creen en sus ideales. Lo único que quieren son como pequeños wokes de boquilla que dicen lo que hay que decir para ver si pueden rascar algo. O sea, es así de sencillo. Pero encima no lo vamos a fear. Pues si es que esto es lo de menos. Esto no es insultón. Esto no le importa a nadie. Tampoco se habla en nombre de los compañeros del partido. No. Que esta es la mano derecha de Santos Cerdán, escondido, como buen cobarde, desde hace mucho tiempo. Ya hablaremos Quizá de ya Santos estará Cerdán, en el exilio. ¿Quién sabe? Seguramente. Porque no hay que olvidar quién nos gobierna. Yo creo que no somos conscientes. Y pasa un poco esto a la masa social cuando ve un presidente del gobierno, se cree que es una especie de ser superior, que no es así. Pedro Sánchez es un macarra que le han puesto un traje. Ya está. María Jesús Montero, y aparte literalmente un macarra, que han dicho tu ministra. Óscar Puente, un fantoche. Son estos. Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, toda esta gente, a ver, ¿ustedes qué se creen? Un ministro. Y entonces ya automáticamente uno cree que están, pues un nivel de inteligencia superior al resto y por eso han llegado ahí. ¿Qué va? Yo creo que eso lo creen la gente que vota al PSOE. O la gente que vota a su partido político llama un partido político. Cuando tú ves la política como realmente hay que verla, que es que actualmente en España el modelo político que hay no funciona, no te crees absolutamente nada. Es como cuando eras pequeño y veías pasar a la gente mayor que iba a bachiller y tú estabas en primaria, los veías y parecía que eran gigantes y decías, madre mía, son gloriosos, ¿no? Cuando eras pequeño. Pues todos estos votantes, ¿no?, de estos partidos, en este caso hablando del PSOE, cuando ven a sus ministros, a sus senadores, a los cargos políticos, los ven como si fuesen seres superiores. Los ven como si fuesen, yo qué sé, Batman salvando Gotham, peleando contra el Joker, ¿no? Es que es realmente... da miedo realmente. Lo que da es miedo. Porque toda esta gente, si mañana hay unas nuevas elecciones, no sé si saldría el PSOE. Lo digo sinceramente. Hay muchos jóvenes, hay muchísimos jóvenes que votarían al PSOE. Pero simplemente por desconocimiento. Simplemente por eso. Porque como os he comentado antes, el libro más vendido y más leído en España es la biografía de Belén Esteban. Es que no tiene sentido, tío. Entonces por eso lo votarían. Por puro desconocimiento. Una panda mafiosa, avalada por las repugnantes urnas, pero una panda mafiosa. No hay avalada más. por las urnas no hasta que se demuestre lo contrario. Acuérdense, si es que todos los casos que estamos conociendo de corrupción no es de hace un año. Es que llevaban un minuto en el gobierno y ya se estaban repartiendo a ver por dónde sacamos la pasta. La mujer del presidente también. ¿Quién es Begoña Gómez? Absolutamente nadie, tío. Es que no es ¿A absolutamente qué se dedica Begoña Gómez? Vivía de las suegras, de las saunas del suegro, ya está. Por si no sabéis lo de las saunas, son saunas gays, que tenía su no sé si era su padre, ¿no? O no, creo que ha dicho suegro, pero creo que era su padre, si no me equivoco. O algo así, algo así ese rollo. El padre de Sánchez no tenía... O sí, es que no lo sé bien, pero juraría que era el padre de Begoña. Tenía saunas gays, ¿no? Y vivía de ello. Las saunas gays, pues donde se movía, pues lo que se movía. Prostitución y lo que le gusta. Falufeo. Y así es como funciona el PSOE. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta verdaderamente. El lujo. Bueno, su padre en este caso. Que Sánchez vivía de eso también, ¿eh? Pero un concejalucho de mala muerte. Luego diputado nacional, como es el paso habitual. Pero ya está. O sea, no se crean ustedes que es una especie de estadistas. No. Unos macarras con traje. Ya está. Que al minuto 1 dijeron, venga, ¿por dónde empezamos? Y se empezaron a repartir el pastel. Y tampoco hay que olvidar, que esto nos lo recordaba Tomás Gómez, que algunos se acordarán de él, enemigo del sanchismo, porque fue purgado por Pedro Sánchez, no por otra cosa, no se crean que estos son seres de luz, como Lobato. Que Lobato cuando dijeron, oye, vamos a sacar esto, dijo, ay no, un momento, voy al notario a decir que a mí esto me parece terrible. Hombre, si te hubiese parecido mal la revelación de secretos, hubiese sido el mismo día en el que sabías que se estaba cometiendo una ilegalidad, no cuando va a salir en prensa. Decían, hay alguien digno, por fin alguien digno en la PSOE. Que no hay ninguno, que no le den vueltas. Bueno, pues salía Tomás Gómez recordando
¿Quién es? Hasta que no Pedro les va a pillar Sánchez? el toro no dicen absolutamente A nada. mí no me sorprende nada de Pedro Sánchez. No hay nada que me pueda sorprender, de nada que pueda ordenar, hacer, decir o dejar hacer, siempre y cuando esté alineado con su objetivo, que es un objetivo siempre personal. Es ocupar el poder a costa de todo y cueste lo que cueste. Claro, es que yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso comité federal, claro. Esto es lo que había comentado antes, que no sabía si iba a ponerlo, que lo he visto esta mañana en Twitter, que es impresionante lo que dice. O sea, por eso he dicho antes de que, como ha dicho Jano, que decía lo de... pero es que es lo que han votado. Es que realmente hasta que se demuestre... Es que yo ya no sé, o sea, tú vas por la calle realmente y le preguntas a quién va a votar. Y sí que es verdad que hay gente que dice el PSOE, pero la gran mayoría no lo votaría ni loco. A lo mejor es actualmente, pero también creo que hay mucha gente que dice, no voy a votarlo, ¿sabes? Pero luego sí lo vota. Luego sí lo vota porque la gran mayoría de los votantes, toda la gente obrera, no vota al PSOE. La gran mayoría no vota al PSOE. Está cansada, está asfixiada a impuestos. Está ya reventada la pobre. Son toda esa gente de dinero, barrios pijos, que votan al PSOE, pero por sentimiento de culpabilidad. Simplemente por eso. Le dicen, ay, pobreticos, que no pueden permitirse X cosa. Tienen que alquilar una casa, tienen que hacer co-living, co-working. Ay, yo tengo 2 casas, voy a votar al PSOE para ayudarlos. Son esa gente la que vota realmente al PSOE. Esa gente. Y a todos estos sería recomendable que todo lo que viven, toda esa gente que vive en zonas obreras, que donde la inmigración ilegal se está apropiando de esos barrios, sería bueno metérselos en todos esos barrios pijos, para que lo viesen realmente, para que viesen lo que es realmente votar este modelo político. Este es el tema, ¿eh? Este es el tema. ¿Se acuerdan cuando salió que la tesis esta doctoral de Sánchez no la había hecho él? Algunos decían, hombre, va a dimitir. Esto lo hemos vivido, ¿eh? Decían que con eso ya iba a presentar su dimisión. Bien lo que estamos viviendo. Bueno, pero lo que recuerda a Tomás Gómez es el personaje. Realmente, con todo lo que ha salido del Partido Socialista y con todo lo que ha salido de Pedro Sánchez, en otros países habría ya una guerra en las calles, ¿eh? O sea, ya se habría tomado la Moncloa. Por menos cosas, y mucho menos, y menos graves, ya han pasado cosas en países que han dejado la boca abierta. O sea, no va a sucederle nada, absolutamente nada, a Pedro Sánchez, a no ser que asesine a alguien con sus propias manos, e incluso, si hiciese algo de eso, ya saldrían todos sus palmeros diciendo que, oh no, pobre Tito, es que todo esto son bulos de los ultras de la derecha. Eso es lo que sucedería. Y aún es que no lo derrocarías del poder, no lo sacarías de su asiento. Y esto convendría que se lo metiese en la cabeza los líderes de la oposición y la masa sociológica de la derecha, si lo queremos llamar así, que de verdad se creen que en unas futuras elecciones, ya sean adelantadas o en el año 2027, la PSOE capaz de extorsionar a fiscales, querer cargarse a los guardias civiles que no les gustan, tener un fiscal general del Estado que se dedica a cometer delitos en vez de perseguirlos. Todas las instituciones colonizadas. Empresas, como el caso de Telefónica, también conquistada. Te deja un país a oscuras y no sabes ni por qué. Me publicaban, ¿no? Ahora lo repasaremos con Juan Andrés. Publicaban, es que esto ha sido la renovable. Y dicen, no, esto no ha sido, ¿eh? Pues si no ha sido eso, entonces sabrá usted por qué, porque si no, ¿por qué lo descarta? ¿No? Todo lo lógico. Lo que dicen las renovables es que dicen que el apagón que sucedió en España era porque el gobierno estaba intentando ver hasta qué punto podían llegar de tirar la electricidad del país con energías renovables. Y cuando lo intentaron se dieron cuenta que no aguantaban. No funcionó y lo que sucedió fue un apagón. Y cuando intentaron tirarlo para adelante era casi imposible y les costó mucho trabajo. Por eso hubo en ciudades las cuales la luz volvió realmente tarde. Volvió muy tarde y se tiraron mucho tiempo sin luz. Entonces, eso es a lo que se refiere con el tema de las renovables, por si no lo sabías, y todo lo que está saliendo. Pero claro, eso se lo han comentado a estos dirigentes políticos y dicen que no, que cómo va a ser eso posible, ¿no? Como decía Jano. O sea, es que es muy escandaloso.
Si sabes que no es eso, sabrás cuál es la verdadera razón. No, pues no, pues no. Ujú. Que han No tenemos ni idea de pactado lo que ha sucedido. con los secesionistas, con el brazo político de la ETA, en fin, que han manipulado. Que todos los días pasa en España con ese cambio que hicieron de ya no existen los contratos temporales, ¿eh? Y dicen, uy, mira cómo baja el paro, pero esto es un fraude. Y más cosas que nos dejamos. Un partido que es capaz de todo eso, pero luego en las elecciones no, las elecciones van a ser limpias. Ya. Hay que ser tonto de baba para creérselo, ¿eh? Para pensar que en unas elecciones estos tíos no van a hacer lo que sea por mantenerse en el poder, porque fuera del poder están acabados. Y esto conviene que la oposición y la masa social sea consciente. Yo nunca he sido particularmente fan de estas teorías del pucherazo, no. Pero con esta PSOE, eso y más. ¡Comenzamos! Suena bastante escandaloso todo lo que está sucediendo actualmente. Es que suena muy, muy, muy escandaloso. Y es como comentaba anteriormente, y como ha comentado Jano, que decía que es que realmente si vuelven a haber unas elecciones, no podemos fiarnos. Es que no podemos fiarnos. Ya hemos visto lo que ha sucedido en Venezuela. Ya lo hemos visto. Ya ha sido una auténtica catástrofe. Y todos los venezolanos, hay muchos venezolanos que dicen, no, yo he venido aquí a España y yo volvería a votar a Maduro porque todo es que no tiene sentido. Y van a conseguirlo. Y seguramente yo soy el que piensa de que si no nos unimos todos juntos, porque nos han polarizado perfectamente, hombres contra mujeres, ricos contra pobres, derecha contra izquierda, nos han polarizado. Y entonces ya nos han ganado por eso. Y todos aquellos partidos políticos que son minoritarios si no nos unimos todos, no van a salir de ahí. Y cuando haya unas nuevas elecciones, ya como ha dicho, sean adelantadas o sean en 2027 cuando toca, es que suena muy loco, ¿eh? Todavía quedan 2 años y medio de legislatura. A Pedro Sánchez aguantarlo en el sillón. A saber lo que pasa en 2 años y medio. Es que es una barbaridad. No hacemos la idea. Si no nos unimos todos, esto no va a acabar. Y yo no digo que los políticos que hay actualmente sean buenos. Y yo no estoy ni con un partido ni otro. De hecho, llevo 2 años sin votar. Y es así. Entonces, a lo que me quiero referir es que tenemos que dejar un poco de lado todas nuestras creencias y todo lo que pensamos y no, es que esto tiene que ser así y yo soy de derechas o yo soy de izquierdas y no. A veces tenemos que unirnos todos un poco para poder derrocar al grande. Y si no tiramos hacia adelante y si no nos unimos, esto no va a acabar. Y esto va a seguir una trama de corrupción más grande. Y cada vez vamos a estar peor. Los pisos por las nubes. Jamás se va a incentivar la vida laboral juvenil. Y van a seguir sin trabajo. Y van a tener que emigrar, pese a dejar aquí a su familia, a sus amigos. Y no creo que ningún joven, la pequeña minoría, sí, tal vez querrá irse fuera para vivir el sueño americano. Pero viviendo aquí en España, la gran mayoría no quiere irse. No quiere irse a trabajar a Suiza, a Alemania. No quiere irse fuera. No quiere, porque no le gusta realmente. No creo que quieran coger un avión e irse al país más alejado del mundo, irse a Australia a vivir. No les apetece. Prefieren vivir en España, pero tienen que hacerlo. Porque es que aquí no tienen futuro. Saben que no va a poder comprarse una casa. Saben que si emprenden, si eres autónomo, que concedan un préstamo más caro es imposible. Y es que es así. Ya hasta suena difícil echarse una novia actualmente. Es que es complicado. Porque dices, si es la que me toca ahora, me va a denunciar falsamente por violencia de género. ¿No? Es que es una locura. Es una locura. En conclusión, todo lo que está saliendo de la PSOE es todavía muy poco de todo lo que tiene que salir. Y ojalá que todo lo que tiene que salir salga y salga ya. Aceleracionismo puro y duro. Que todo lo peor salga ya. Y de una. Y que salga afuera. Pero yo creo fielmente de que Pedro Sánchez no va a llegar y va a decir dimito o convoco elecciones, a no ser que venga y provoquen alguna moción de censura a los políticos, en este caso el PP. A no ser que la provoque, aquí no va a haber absolutamente nada. Esto se va a quedar exactamente igual que estamos. Y aguantaremos 2 años y medio. Porque los españoles, somos gente que olvidamos. Terremoto en Lorca, van a conceder ayudas, fuera. La Dana, fuera. Así que así. Seguimos adelante, os iré comentando todas las noticias que vayan saliendo en la actualidad. Soy Samuel y todos estamos locos.